Cuentan que a finales del siglo XVII, en la Nueva España, vivió un hombre avaro y cruel llamado don Rodrigo Hurtado de Alanís. Fue famoso por su perversidad y por los tantos crueles y criminales actos que cometió. Don Rodrigo jamás demostró un rasgo mínimo de piedad. Aquel hombre tenía un criado llamado Pedro Almaraz, quien cumplía todas sus órdenes, incluso matar a los esclavos que intentaban fugarse de su yugo. La gente creía en la inquebrantable lealtad y fidelidad de aquel criado, pero en realidad esa fidelidad era ficticia y únicamente por conveniencia, ya que Pedro desde el fondo de su alma sentía un profundo odio por don Rodrigo. Don Rodrigo no solamente era cruel con sus esclavos, sino también era implacable y voraz al cobrar las rentas de sus tierras, y resultó que un día, acompañado por su criado, llegó al predio que le rentaba Bernardo de Molina, para cobrarle las rentas correspondientes. Su sola presencia inspiraba temor en débiles y desamparados. En vano fue que los criados de Bernardo corrieran a esconderse, ya que don Rodrigo los alcanzó montado en su caballo, y a gritos les ordenó avisaran a su amo que lo estaba buscando. Bernardo, quien era un hombre débil de carácter, salió de la casa y se encontró con don Rodrigo, quien déspotamente le reclamó el dinero que le debía por concepto de la renta, y preocupado, el pobre Bernardo le pidió lo esperara al siguiente día, ya que Rafael del Toro, su vecino, le prestaría el dinero para pagarle. Don Rodrigo le advirtió que solo le daba un día más de plazo, de lo contrario, lo echaría de sus tierras. Al día siguiente, en cuanto Bernardo consiguió el dinero, de inmediato le pagó al viejo avaro, pero cuando le pidió el recibo que avalaba dicho pago, don Rodrigo le dijo que regresara al día siguiente. Entonces le entregaría el documento. El incauto Bernardo creyó en sus palabras y salió de la casa, sin imaginar que aquel cruel avaro jamás le entregaría el recibo. Bernardo regresó a la casa de aquel malvado hombre al día siguiente, pero don Rodrigo le dijo que nunca había recibido ningún dinero. En vano fueron sus súplicas y lamentaciones. Aquel hombre sin alma se negó rotundamente a entregarle el recibo, alegando que, como siempre, Bernardo estaba ebrio y confundido. Bernardo se refugió en el vino como única solución a su problema. Su esposa inútilmente trató de alentarlo, le rogó que dejara de beber y que mejor buscara la forma de conseguir ese recibo, pero Bernardo seguía bebiendo sin tomar en cuenta las palabras de su esposa, al punto que hasta ella misma dudó en que Bernardo hubiera efectuado el pago. En ese preciso momento se asomó por la ventana y vio que don Rodrigo y Pedro estaban llegando. En efecto, el viejo avaro fue a darle un ultimátum. Bernardo de Molina, te aguardaré solamente hasta esta noche. Si no pagas el alquiler de mis tierras, te echaré de ellas, gritó enfurecido. Bernardo, aún con la botella de vino en la mano, se asomó por la ventana, gritando, desesperado. Bien sabe usted, don Rodrigo, que ya le he pagado. Entrégueme mi recibo, tengo testigos de que le he dado el oro. Don Rodrigo, haciendo caso omiso de sus palabras, contestó. Te repito que estás ebrio y no me has pagado nada. ¿Quién podría ser tu testigo si solo eres un asqueroso borracho? Tengo por testigo a su criado, Pedro Almaraz. Él vio cuando le pagué. Pero don Rodrigo no le hizo caso y repitió nuevamente que esa noche quería recibir su dinero. Entonces, en su desesperación, Bernardo pronunció una horrible blasfemia. Maldito seas, avaro, que el diablo te lleve hasta el fondo del infierno, que las brujas te saquen los ojos y que Satanás devore tus cochinas entrañas. Su esposa intentó calmarlo, pero Bernardo siguió gritando. Que me oigan todos, maldigo a ese perverso avaro, a quien el diablo habrá de llevarse. Cuando estuvo más tranquilo, tomó una siesta, para luego ir a la casa de don Rodrigo a exigir su recibo. Así sucedió esa noche. Bernardo de Molina se dirigió a la casa del avaro a exigir su recibo. Cruzó el monte y llegó a las cercanías, pero no se atrevió a entrar, ya que los efectos del alcohol, que por la mañana le había dado la valentía suficiente para enfrentar a aquel hombre, se disiparon, y entonces regresó a su casa sin haber logrado nada. Al día siguiente, Pedro, el criado de don Rodrigo, encontró muerto a su amo, en la estancia de su casa, ahorcado con la cuerda de una bota de vino. Entonces llamó a la justicia para dar conocimiento de los hechos. Cuando el alguacil le preguntó si tenía idea de quién podría haber cometido el asesinato, Pedro respondió que posiblemente había sido Bernardo de Molina, ya que el día anterior había amenazado de muerte a don Rodrigo, en un completo estado de ebriedad. Ciertamente todos sabían que Bernardo casi siempre estaba borracho, así que la autoridad ordenó su inmediata aprehensión, pero antes de que los alguaciles pudieran llegar a aprehenderlo, don Rafael del Toro, vecino de Bernardo, quien ya estaba enterado de la muerte del avaro y de la orden de aprehensión dictada en contra de Bernardo, se adelantó a los alguaciles para prevenirlo. Don Rafael le informó acerca del asesinato, y Bernardo se alegró por su muerte. Pero en cuanto don Rafael le dijo que la autoridad lo señalaba a él como culpable, su semblante cambió. Le explicó a su vecino que él jamás se hubiera atrevido a realizar un acto semejante. Rafael le dijo que había testigos que lo vieron rondando en la casa del avaro la noche anterior. «Es verdad», respondió Bernardo, «mas no me atreví a entrar». «En tal caso», respondió don Rafael, «es mejor que huyas. Escapa antes de que lleguen a prenderte. Escóndete hasta que encuentren al verdadero asesino». Sin pérdida de tiempo, Bernardo preparó su caballo, tomó algunas provisiones y, sobre todo, cargó con muchas botellas de vino.
Se despidió de su esposa y se dirigió al monte. Durante varios días, Bernardo de Molina se mantuvo escondido dentro de una cueva en el monte, y ahí se dedicó a la bebida, como único camino para disipar su temor y las dudas que lo atormentaban. Todo el tiempo se preguntaba quién podría haber matado al viejo avaro, pero a medida que pasaron los días y las noches, este pensamiento lo sumió en una gran desesperación. Entonces una noche, estando totalmente ebrio y no pudiendo soportar más ese martirio, nuevamente comenzó a maldecir. Si acaso tú te lo llevaste, Satanás, ven a decirme quién mató a don Rodrigo. Sé que habitas en los montes y en los sitios solitarios. Ven, Lucifer, y dime quién mató al avaro. ¿Acaso no me escuchas? ¿Ah? Ya comprendo. ¿Quieres que te haga un juramento? ¿No es eso? Pues bien, te doy mi alma si entregas a la justicia al asesino. Ven, ven, Lucifer. Refiere la leyenda que como si aquellos gritos desesperados del borracho hubieran sido el conjuro para que acudiera Satanás, el monte pareció estremecerse. Escucharon horrisonos, truenos y como si 1000 espíritus atormentados. De repente un rayo cayó sobre la hoguera que encendiera Bernardo y alzó una fulgurante y pestífera llamarada. Entonces, según consta en los documentos del Santo Oficio, apareció el maligno, quien con cavernosa voz le preguntó: ¿Me has llamado? El vino infundió ánimos a Bernardo y se atrevió a hablar con el demonio. Sí, yo te invoqué. Ayúdame. Señálame al asesino de don Rodrigo y consígueme el recibo de pago por las tierras, para que no me echen de ellas sus herederos. El diablo contestó: Tendrás ambas cosas, mas debes hacer cuanto yo te diga. Dime lo que sea, que yo habré de hacerlo. Bien, escucha con atención. Respondió Lucifer. Debes matar a un hombre bueno, cortarle la mano izquierda y elaborar 5 velas con grasa humana que colocarás en cada dedo de la mano cortada. Entonces la mano te indicará al asesino, por cuyo delito eres culpado. Haré todo lo que tú quieras, Respondió Bernardo. pero ¿y el recibo? ¿Cómo he de obtener el recibo? El maligno repuso: Una vez señalado al asesino, yo haré que el documento que tanto deseaste sea entregado. ¿Y cómo habré de pagarte? ¿Cuál es el precio por tus servicios? Oh, pierde cuidado, por eso no te apures. Yo no tengo ninguna prisa en cobrarte. Entonces desapareció entre una negra humareda y un penetrante olor a azufre. Al día siguiente, Bernardo encontró al hombre bueno que se había victimado. Entonces, como una fiera, se acercó a un humilde y confiado leñador. Lo estranguló y con un golpe de hacha le cortó la mano izquierda. Posteriormente, fabricó las 5 velas que le indicara el diablo. Aquel Bernardo tímido y apocado se había convertido en un ser audaz y decidido. El diablo y el vino le habían hecho un poseso. Concluido el extraño rito y al conjuro que le dictara Satanás, Bernardo encendió las velas que colocó entre los dedos de la mano cercenada y dijo: Ahora sí, mano maldita, en nombre de Lucifer, muéstrame al asesino de don Rodrigo. La mano se levantó del sueño, señalando hacia una dirección. Bernardo gritó como loco: Espérame, mano vengadora, ensillaré mi caballo y te seguiré. Cabalgó por el camino que la mano le había indicado, en la oscuridad de aquella tenebrosa noche hasta llegar a la propia casa del avaro. La mano se detuvo frente a aquella casa donde se encontraba Pedro Almaraz. De un tremendo golpe la mano abrió la puerta, y al tiempo Bernardo de Molina entró en el cuarto donde Pedro miraba aterrado aquella mano flotante, encendida con las 5 velas, y que lo señalaba como el asesino de su amo don Rodrigo. Entonces el criado asustado exclamó: ¿Qué significa esto? ¿Qué es esa mano? Por Dios, Bernardo, ¿qué acto de brujería es este? Presa de súbito terror, cuando la mano se le acercó como obedeciendo un mandato, gritó: ¡No! ¡No! ¡Retírate! Bernardo le exigió que confesara su crimen antes de que aquella mano lo ahorcara. Pedro, temblando y lleno de pánico, exclamó: ¡Sí, confieso! ¡Yo lo maté! Pero por piedad haz que la mano desaparezca. Bernardo triunfante le dijo: Mañana deberás ir al Santo Oficio para confesar tu crimen. De no hacerlo, vendré nuevamente por la noche y traeré esta mano para que te ejecute. Bernardo emprendió el camino de regreso a su casa, llevando en mente un solo pensamiento: cómo obtener el recibo prometido, y cómo, si el maligno lo hubiese escuchado, súbitamente apareció y le dijo: Te lo daré de inmediato, sígueme. Entonces, impulsado con una fuerza endemoniada, como si seres espantosos lo empujaran, Bernardo siguió al diablo, y poco antes de que diera las 12 de la noche, estaban en el cementerio. El demonio se detuvo ante la tumba del viejo avaro e hizo una siniestra invocación: Rodrigo Hurtado de Alanís, abandona por un momento las regiones infernales en que habitas. Yo, Lucifer, te lo mando, sal ahora. Entonces allí, a medianoche, y ante la tumba del avaro, tuvo lugar un acto infernal. El cuerpo descarnado de don Rodrigo se levantó del ataúd y dijo: «Ordéname, que yo te obedezco, señor de las tinieblas». Entrega a Bernardo de Molina el recibo por el oro que te dio, exclamó Lucifer.
El horrible esqueleto obedeció y entregó a Bernardo el documento. No bien, Bernardo había recibido aquel papel. Se sintió otra conmoción en el campo santo. Brotaron llamas y un humo negro pestilente. Y a poco Bernardo se fue quedando solo en el panteón, mirando aquel recibo, papel por el cual entregó su alma a Satanás. Al día siguiente, Bernardo de Molina y Pedro Almaraz se presentaron ante el Santo Tribunal. Pedro confesó haber estrangulado a su amo cuando éste se negó a darle la parte del oro que le entregó a Bernardo de Molina. Entonces los miembros del Santo Oficio redimieron a Bernardo del cargo, pero le pidieron el recibo que comprobara el pago de la deuda. Cuando Bernardo se lo entregó, ellos se quedaron atónitos, ya que les resultaba imposible creer que el recibo tuviera fecha del día anterior, la tinta estuviera fresca. Entonces le preguntaron cómo lo había obtenido. Bernardo contestó que el avaro lo había firmado y entregado la noche anterior. El fraile repuso: ¿acaso estás loco? ¿O falsificaste este documento? No, no estoy loco. Juro que anoche me lo entregó el mismo don. Tartamudeó y no supo más que decir. Se turbó y siguió. El avaro, no, don, que salió de su tumba, al conjuro de Satanás, yo. No pudo terminar de hablar, ya que en ese preciso momento se dio cuenta que había caído en la trampa del diablo. Dice la leyenda que el demonio le soltó la lengua y le hizo revelar el pacto celebrado en el monte. El Santo Oficio lo tomó preso, acusado de prácticas demoníacas. Como poseído, Bernardo de Molina trató de desvirtuar lo que antes había dicho, y precisamente ante el Santo Tribunal. Por favor, les ruego que no me hagan caso, de continuo digo muchos disparates. El Santo Oficio, al escuchar tantas contradicciones, careó a los dos hombres y entonces Pedro reveló el asunto de la mano cercenada. El oidor principal comentó: no nos cabe ya ninguna duda. Este individuo se valió del maligno. Asiéntense como hechos las declaraciones de los dos hombres aquí presentes. Posteriormente, Bernardo de Molina fue sometido a severos tormentos hasta que dijo la verdad. 3 días más tarde, el Santo Tribunal dictó su fallo. Ambos, Bernardo de Molina y Pedro Almaraz, serán ahorcados y después quemados públicamente. Sus cenizas se esparcirán en el aire. Cuentan las crónicas que la ejecución de Pedro de Molina se reunió en la plaza miles de personas, y que conforme el fuego fue consumiendo el cuerpo de Bernardo de Molina, el cielo se ensombreció, que hubo truenos infernales, y un fuerte viento azotó a la capital de la Nueva España. Esta leyenda nos enseña que con el maligno siempre se pierde, ya que sus servicios tienen un costo tan alto que se paga con la propia vida y el alma de quien lo solicita. Muchas gracias por ver, espero te haya gustado esta pequeña leyenda. Estaremos trayendo próximas leyendas de la época colonial y otras tradiciones mexicanas. Espero te puedas suscribir, darle me gusta y deja tu comentario. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que Bernardo de Molina fue una víctima de las circunstancias o se merecía el cruel castigo con el que fue ejecutado? Déjame tu opinión en los comentarios. Muchas gracias. Nos estamos viendo.